Y al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, honor, gloria y honra. Y a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy en que estamos celebrando estos días la asunción de nuestra Santísima Madre al cielo, victoria. Con María llegamos a Jesús y en Jesús, victoria. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez y en estos días estamos celebrando esa gran fiesta, la fiesta más importante de nuestra Santísima Madre María, la fiesta de su asunción al cielo. María Santísima es elevada a la presencia de Dios. María Santísima completa su misión aquí en la tierra y puede decir sin lugar a dudas al Señor, misión cumplida, que un día tú y yo podamos decir lo mismo desde lo profundo de nuestro ser. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, y por cierto, vamos a tener un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor, como lo hizo muchísimas veces nuestra Santísima Madre María, y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias por este hijo tuyo que está viendo este programa, por esta hija tuya, Señor, que tiene ansias de ti, que tiene deseos de ti, que tiene necesidad de ti, Señor. Y qué bueno, Padre Santo, que en el corazón de cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestro ser, hay un vacío grande, que tratamos por aquí y por allá de llenarlo, sabiendo, Señor, en lo profundo de nuestro ser que solamente tú lo puedes llenar. Ese vacío tiene el tamaño tuyo, Señor. Y por lo tanto, tú eres el único que puedes llenar ese vacío, total y completamente, y para siempre. Señor Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, llena el vacío de nuestros corazones. Como bien llenaste, como bien pudiste saturar, repletar el vacío en el corazón de María Santísima, llenándolo de ti, Señor. Por eso María Santísima es la llena de gracia. María es la llena de gracia, la llena de tu vida, Señor, la llena de tu presencia. Padre Santo, Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, llena, Señor, nuestros corazones, llena, Señor, nuestra alma, llena, Señor, nuestro ser, nuestra voluntad, de tu santa presencia, Señor. De tal modo, Padre Santo, que podamos decir como María Santísima más y más, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Levántame, Señor, si estoy caído. Levántame de mi miseria, Señor, si estoy derrotado, vencido, sin esperanza. Levántame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, levántame. Por sus llagas, por su sangre derramada en una cruz en el Calvario, levántame, Señor, si me siento en el suelo. Límpiame, Señor, límpiame, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Si estoy sucio, Señor, si estoy lleno de miseria, Señor, si estoy lleno de negativismo, de depresiones, de tristeza, Señor, lléname, Señor, de tu santa y transformadora presencia. Dame una doble unción de tu Espíritu Santo, Señor. Límpiame y satúrame de ti, como lo hiciste con María, nuestra Santísima Madre. Lléname, Señor, de tal manera, libérame, Señor, restáurame, sáname, sálvame, que yo pueda decir como mi Madre Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Sana, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, sana, Señor, el alma de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Danos, oh Dios, un corazón como el de María Santísima que palpite de amor por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y que al igual que María Santísima y con María Santísima, podamos desde lo profundo de nuestro ser decir una y mil veces, hasta el momento en que te veamos cara a cara como ella te ha visto y te sigue viendo. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén. Bendito sea, Señor. Y doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantas llamadas y por tantos correos electrónicos que recibimos de ustedes. Muchísimas para que continúen llamándonos, para que continúen escribiéndonos sus preguntas, sus comentarios,
Sus peticiones de oración son los que hacen posible este programa, así que no dejen de hacerlo, por favor. Y aunque nos cueste un poquito de trabajo comunicarnos con ustedes o dejar saber lo que ustedes han pedido, créanme, en nuestro corazón, en nuestras oraciones, ustedes constantemente están en nuestro corazón y también en nuestras oraciones. Vanessa Rodas de Dallas, Texas, pide por su esposo, por sus hijos, por toda su familia, por su hogar que está teniendo dificultades, y acuérdense que en medio de nuestras peores tempestades, Jesucristo es el que nos da la paz. Así que qué bueno, Vanessa, que tú recurras al Señor, y con todo gusto estaremos orando por ustedes. Gabriel Solís de San Pedro Sula. San Pedro Sula pide, o mejor dicho, hace una oración de acción de gracias porque su matrimonio ha sido renovado a través de las oraciones. Hay poder en las oraciones, hermanos, hay poder. Ángela Ochoa de California pide oración por su hijo José, que está enfermito, con todo gusto, y que el Señor lo bendiga y lo sane, y que sane a todas las personas que están enfermas en estos momentos y que están viendo este programa. Y también Vicente Guerrero de México, pues pide oración porque va a ser ordenado sacerdote para gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, Vicente, y que seas un excelente sacerdote, un santo sacerdote para gloria a Dios. Maritza Pineda de Caracas, Venezuela, pide oración, tiene cáncer, que el Señor la bendiga y la sane de sus células cancerosas. Elino Peralta pide por sus hijos para que él pueda transmitir la fe a ellos debidamente. Y finalmente, pues damos gracias por todas que se llaman Asunción, y la familia Sandoval pues se regocija en estos días porque está celebrando el cumpleaños de Regina, así que muchísimas felicidades, que Dios le bendiga en abundancia. Y hermanos, pues estamos celebrando en estos días, como dije anteriormente, ese maravilloso evento en que el Señor levanta, eleva a nuestra Santísima Madre María a su presencia para que disfrute de su gloria. María Santísima, cuando visita a su prima Isabel, le sale desde lo profundo de su corazón esa alabanza: mi alma proclama la grandeza del Señor. Dios es grande, Dios ha sido grande con María. María es una de las nuestras, es decir, es un ser humano, es una persona que por sí no es nada comparada con Dios. Pero sin embargo, Dios la escoge, Dios la elige. En el mundo entero, en Estados Unidos sobre todo, en muchísimos de nuestros países, tanta algarabía y tanto alboroto cuando escogen a una muchacha para que salga reina, tanto alboroto y tanta algarabía. Hermano, hermana, eso no es nada comparado con la elección de nuestro Dios. Dios escoge a María Santísima entre todas las mujeres de toda la humanidad, de todos los tiempos, para ser la madre de Jesús. Y por eso es que María dice: mi alma proclama la grandeza del Señor. Dios ha sido grande conmigo, Dios ha sido maravilloso conmigo, Dios me ha amado con amor que no tiene límites. Y María se goza en el Dios que la salva. María se goza porque Dios se ha fijado en ella, Dios la ha escogido a ella. ¿Y qué es lo que hace María? María pudo haberse rebelado, María pudo haber pecado, María pudo haberse apartado de la presencia y de la voluntad de Dios. María lo pudo haber hecho, porque María era tan libre de escoger como eres tú y como soy yo. Pero ¿qué es lo que hace María? ¿Qué es lo que María le dice al ángel? Le dice: aquí está la esclava del Señor, aquí está la esclava del Señor. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo no quiero hacer lo que me dice la carne, yo no quiero hacer lo que me dice el mundo, como muchas veces tú y yo hacemos, ¿verdad? Sino, ¿cuál es la actitud de María? Hacer la voluntad de Dios. Ser la esclava del Señor, y no un momento, no de vez en cuando, no cuando siente deseos, pero en todo momento y circunstancia de su vida. María es la mujer que nunca se hace esclava de Satanás. Imagínense ustedes, María es la mujer que nunca se hace esclava de Satanás. Por eso María es la llena de gracia. El estar lleno de gracia significa estar lleno, repleto de la presencia de Dios, lleno, repleto de la vida de Dios. Y bien nos dice la palabra de Dios que la gracia y el pecado no pueden cohabitar. La gracia y el pecado no pueden cohabitar. O estamos en gracia a Dios o estamos en pecado. Cuando vamos a comulgar, no podemos estar en pecado, tenemos que estar en gracia a Dios. Porque si tenemos pecado no podemos comulgar, porque no podemos recibir al Todo Santo, al Todo Puro, al Todo Perfecto, que es Dios, estando nosotros en la imperfección del pecado.
María no está llena de gracia de vez en cuando. María no está en gracia de vez en cuando. María está llena de gracia, repleta de gracia, saturada de la gracia de Dios, de la presencia, de la vida, del poder de Dios en todo momento y circunstancia de su vida. María es la que ama a Dios sin límites, sin condiciones. La vida de María es hacer la voluntad de Dios. Jesús una vez dijo en el Evangelio según San Juan, que el que lo ama a Él es el que guarda sus mandamientos. El que lo ama a Él es el que guarda sus mandamientos. María es la que perfectamente ama a Dios, porque María en todo momento no hace otra cosa sino que hacer la santa voluntad de Dios. Y porque María es la que hace la voluntad de Dios, porque María es la esclava del Señor, porque María es la que vive para el Señor, María puede proclamar al Señor, puede dar al Señor. Se hace instrumento fiel, instrumento limpio, instrumento transparente en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que a través de María Dios pueda hacerse conocer al mundo. Y eso es precisamente lo que hace Dios. Dios la llena de su presencia. Dios la llena de su vida. El vientre de María se convierte en el primer tabernáculo de la presencia total y completa de Dios. El primer tabernáculo viviente de la total presencia de Dios. Y María no solamente recibe a Dios hecho carne, María no solamente recibe a la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en ella, pero María le da de lo que ella tiene. Es decir, Dios y María se hacen uno, porque María vive para Dios. María no quiere hacer otra cosa sino que la perfecta voluntad de Dios. Y María se convierte entonces en ese recipiente que da a Dios al mundo. A través de su relación con Dios, María da a Dios al mundo. Uno da de lo que uno tiene. ¿Qué es lo que hace María cuando se encuentra con su prima Isabel? Le da a Dios, le da amor de Dios, le da presencia del Espíritu Santo y por lo tanto Isabel queda llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios al punto de que su hijo Juan, el que va a ser conocido como Juan el Bautista, salta de gozo en el vientre de su madre porque recibe al Espíritu Santo de Dios, que es amor. María da lo que tiene, María da a Dios. Qué hermoso si tú y yo pudiéramos hacer lo mismo. Y por eso es que hay una figura muy hermosa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que se refiere definitivamente a la iglesia, que se refiere definitivamente a la humanidad que está a los pies de Dios, que hace la voluntad de Dios, pero también se refiere a María Santísima, cuando dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. 2 estrellas sobre la cabeza de María, los 12 apóstoles. María es el resumen de la vida de esos 12 hombres que se entregaron a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque María es la madre de los 12 apóstoles, porque María es la madre de Jesús. Y aquellos que están unidos a Jesús, pues también de alguna forma participan como hijos de la maternidad de María Santísima. Y María Santísima pues está en el cielo. Y hay personas que dicen, no, pero sí, ¿cómo María Santísima va a estar en el cielo en carne y alma? No puede ser imposible. Pues sabes una cosa, hermanos, tú y yo también un día vamos a estar con nuestros cuerpos transformados como el de María Santísima en la presencia de Dios en el cielo. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 11 en adelante. Y el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará vida también a sus cuerpos mortales. La diferencia entre nuestro cuerpo y el cuerpo de María Santísima es que el cuerpo de María Santísima nunca experimentó corrupción, porque nunca experimentó pecado. Nosotros sí. Y esa es la gran diferencia. El cuerpo de María Santísima es el cuerpo de ella, lleno de la presencia de Dios, que fue siempre así. El cuerpo de nosotros será transformado y lleno de la presencia del Señor, y un día en alguna forma compartiremos con ella la gloria de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, y en María Santísima sabemos que siguiendo sus ejemplos, nuestra será la victoria. Benditos a Dios. Para que ustedes se suscriban a la página de este servidor en Facebook, y me encantaría que lo hicieran, porque de vez en cuando, regularmente, trato de enviarles un pasaje, una meditación, un pensamiento que les ayude en su relación con el Señor. Para suscribirse a la página de este servidor, vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito,
facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pausa breve, pero en cuestión de momentos regresaremos con ustedes, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea Dios, y ya tenemos más luz. Al principio había menos luz, había una bombilla que estaba fundida, pero qué bueno que estamos con más luz y qué bueno que estamos en el camino de la luz, que es Jesucristo. Como dije al principio, me encantaría, hermanas y hermanos, que ustedes se suscriban a la página de Facebook de este servidor. De vez en cuando mando pensamientos, mando palabras que les ayuden en su relación con el Señor Jesús. Así que para suscribirse a la página de este servidor, solamente tienen que ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y también quiero decirles que estamos en YouTube, así que cualquier programa que ustedes quieran ver o decirle a sus parientes o amistades acerca de este programa, pueden verlo en YouTube. Y para verlo, vayan a youtube.com/EWTN Español. youtube.com/EWTN Español. Y bueno, pues gracias a Dios porque en este tiempo en que celebramos también la Asunción de nuestra Santísima Madre María al cielo, EWTN está cumpliendo 30 años de vida. Así que no le cantamos las mañanitas porque me van a tirar tomates y no sería una cosa muy buena en televisión, ¿verdad que sí? Pero oren por EWTN y sigamos apoyando este ministerio para que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y por cierto, EWTN en español está cumpliendo 15 añitos de vida, llevando la palabra de Dios especialmente al continente americano y también a muchos lugares del mundo donde hay personas hispanas. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Apreciado Padre Pedro, el Papa Benedicto XVI ha dicho que la paz no se consigue con las armas, sino con la formación de la conciencia y con el Evangelio. ¿Por qué la Iglesia no condena todas las guerras? Jesucristo le dijo a San Pedro, basta ya, guarda tu espada. Yahvé dijo, no matarás. El Señor dijo, ama a los enemigos. Creo que todo el que utiliza la violencia es el anticristo. La Iglesia debería separarse de los ejércitos para seguir verdaderamente a Cristo. Gracias, Padre. Nancy, Chile. Nancy, que Dios te bendiga, y cualquier persona que te oiga diría, la Iglesia realmente pues está a favor de las guerras. Todo lo contrario, Nancy, la Iglesia siempre ha predicado el amor, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. La misión de la Iglesia es predicar el amor, y la Iglesia lo ha hecho desde el principio, Nancy, con los primeros cristianos cuando sufrían martirio, sobre todo predicando el amor, predicando a ese que es el amor de los amores, que es Jesucristo. La Iglesia, a lo largo de la historia, no solamente ha predicado el amor, pero ha hablado acerca de la importancia del perdón y la reconciliación, que al fin y al cabo son ingredientes básicos del amor. La Iglesia constantemente está emitiendo cartas pastorales, encíclicas y todo tipo de documentos hablando de la justicia social. El Papa Juan Pablo II fue uno de los que más escribió sobre la importancia de la justicia social. Los papas a lo largo de la historia han hablado acerca de la justicia en todo el sentido de la palabra y han tratado de hacer entender a los gobiernos especialmente que tienen que ser justos. La Iglesia jamás ha estado a favor de la guerra injusta. Cuando hablamos de guerra injusta, estamos hablando de guerra en que el gobierno se convierte en el agresor. Cuando los seres humanos se convierten en agresores para lastimar, para hundir, para destruir, la Iglesia nunca jamás ha estado a favor de eso. Más aún, Nancy, han sido cientos y miles los hombres y mujeres sacerdotes, religiosos, religiosas que han dado su vida
tratando de que haya más justicia en el mundo, de que haya más paz, de que haya más unidad, de que haya más hermandad entre los seres humanos. Así que decir que la iglesia tiene que dejar de estar unida a la guerra, lo que la iglesia hace sí es tener en muchos de los campamentos, de los ejércitos, tener capellanes. Pero los capellanes jamás van a hablar de la guerra o a favor de la guerra. Los capellanes están ahí para cuidar y socorrer las necesidades espirituales de los soldados y para ayudarlos, para que ellos en sus momentos de necesidad sepan que no están solos, que Dios está con ellos. Tenemos que ir al necesitado, tenemos que ir al que está caído, tenemos que ir al que está con miedo, tenemos que ir al que no tiene esperanza y darle esperanza que al fin y al cabo es Jesucristo. La iglesia, por otra parte, está a favor de lo que se llama la guerra justa. Y uno que ha hablado mucho sobre la guerra justa es Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué es la guerra justa, Nancy? La guerra justa simplemente es el que la iglesia te dice, y esto basado en la Biblia, que tenemos el derecho de defendernos contra un agresor. Tenemos el derecho de defender a nuestra familia cuando alguien viene a matar a nuestra familia. Tenemos el derecho de defendernos. Lo ideal es que no tengamos que recurrir a la violencia. Lo ideal es que no tengamos que recurrir a las armas. Pero si no queda otro remedio, la iglesia dice, si no queda otro remedio, entonces el que se está defendiendo tiene el derecho de protegerse a sí y a su familia también de su agresor. Esto también vale para las naciones. La nación tiene el derecho, si alguien viene a agredir a la nación, de defenderse, de defender la sociedad, de defender pues su vida. La iglesia, de nuevo, nunca va a estar a favor de la guerra injusta. La guerra no lleva a nada bueno, por el contrario, nos destruye. La iglesia pide constantemente lo que dice aquí en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 9, y qué hermoso lo que dice la palabra de Dios, que un día habrá paz, un día ya no se cometerá el mal, ni dañará a su prójimo ninguna persona, pues como llenan las aguas el mar, así estará llena la tierra del conocimiento de Dios. Tenemos que luchar por eso. ¿Y cómo vamos a luchar por eso? Poniendo en práctica tú y yo, Nancy, y todos nosotros, el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, el que ha predicado la iglesia desde su comienzo, que es el mandamiento del amor. Ojalá así lo hagamos. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, leyendo la Biblia encontré un pasaje muy extraño del que nunca había oído. En Génesis 6, del 1 al 4, habla sobre hijos de Dios que toman por esposas a hijas de los hombres y describe a su descendencia como héroes de la antigüedad. Esto es confuso porque se parece mucho a la mitología griega en que los dioses tenían hijos con los mortales y sus hijos resultaban ser semidioses y héroes famosos. Espero pueda aclararme estas dudas. Dios lo bendiga. Daniel, México. Daniel, gracias. Y primera vez que alguien me pregunta sobre este pasaje de la Santa Biblia, que como tú bien dijiste, pues se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, realmente del versículo 1 hasta el versículo 4. Tenemos que estar conscientes, hermanas y hermanos, que el primer libro que se escribe, el primer libro que habla de la experiencia que el pueblo tiene de Dios, es el libro del Éxodo, no es el libro de Génesis. Aunque el libro de Génesis aparece primero en la Biblia, el libro de Génesis se escribe después del libro del Éxodo. Y es a través de la experiencia del pueblo de Dios del Éxodo, de su éxodo, es decir, de su salida de la tierra de esclavitud que es Egipto, a la tierra de libertad, que es la tierra que Dios le promete a Abraham, que es la tierra santa o Israel, que el pueblo de Dios comienza a darse cuenta de que no solamente ellos tienen como tribus nómadas, un solo deseo, una sola meta, un solo sentir, que es tener libertad y poder tener su propia tierra, pero también se dan cuenta de que ellos tienen un solo Dios que está con ellos, que los protege, que los ama, que los libera de todo mal y que los guía en el camino de la victoria. Tenemos que estar conscientes que estas personas vienen de tradiciones paganas, de culturas, de sociedades que son paganas. Es decir, el ser pagano no es malo, simplemente lo que significa es que creen en una multiplicidad de dioses. Y cuando hablas de la mitología griega, pues por supuesto que sí, ellos creían muchísimos dioses y están influenciados por esas creencias.
de que hay muchísimos dioses y por lo tanto pues hay dioses que están a favor de ellos y dioses que están en contra de ellos. Pero poco a poco se va depurando esa fe y el que es campeón en la fe de un solo Dios es Abraham. Él es el padre de la fe en un solo Dios. En el caso yo quisiera leer el pasaje para después hablar un poquito. Podríamos hablar por días y meses sobre este pasaje, pero no tenemos tiempo desafortunadamente. Pero dice así, y lo pueden leer ustedes en sus casas. Es de Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, al principio de la creación, y les nacieron hijas, los hijos de Dios, aquí podemos hablar de diferentes posibilidades. Para mí la posibilidad más certera, estamos hablando de aquellos que seguían el camino de Dios, aquellos que seguían la voluntad de Dios. Los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres, aquellos que no seguían el camino de Dios, hay dos caminos, nos dice la palabra de Dios, y entre los tantos pasajes de Deuteronomio capítulo 30, 19, que nos dice dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, Dios y Satanás, y nos dice la palabra de Dios, escoge el bien y vivirás tú y toda tu familia, es decir, escoge a Dios. Los hijos de Dios, para mí, los que seguían la palabra de Dios o que seguían fielmente al Señor, se dieron cuenta de que las hijas de los hombres, es decir, los que no seguían a Dios, eran hermosas, y las tomaron por esposas. Acuérdense que en la religión judía y en la cultura judía, el casarse dentro de la misma casta o la misma tribu era muy importante. Y no solamente para preservar la cultura, pero más y más para preservar la fe. Y dice la palabra de Dios, entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu con el hombre. Es decir, de acuerdo al pensar judío, ellos habían traicionado a Dios porque se estaban casando con hijas de hombres, es decir, con hijas que no estaban en los caminos de Dios, con personas que no estaban en los caminos de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque no es más que carne el hombre, que su vida no pase de 120 años, 120 años es un montón de tiempo, pero acuérdense que en aquellos tiempos remotos, el número divino o el número que representaba a Dios era el 1000. Entonces vamos a ver que en el Antiguo Testamento las personas supuestamente vivían muchísimos tiempos, 700 años, 600 años, 800 años. ¿Por qué? Porque mientras más vida se le daba a la persona en años, pues lo que se estaba tratando de decir era que más cerca de Dios estaba. En el caso cuando dice Dios no más de 120 años, es decir, que no van a estar muy cerca de Dios. Dios le va a retirar el espíritu suyo, Dios se va a apartar de su presencia. En ese entonces había gigantes sobre la tierra. ¿Quiénes eran los gigantes? ¿Quién fue el que peleó contra David y perdió la batalla? Goliat. Goliat pertenecía ¿a qué tribu? A la tribu de los filisteos. Eran gigantes comparado con los israelitas o con los hebreos. Había gigantes sobre la tierra y también hubo después, cuando los hijos de Dios, es decir, los que seguían a Dios, se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijas con ellos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, fueron famosos, muchas veces buscamos la fama y aquí está la fabulosa enseñanza. Buscamos la fama, pero apartados de Dios. Buscamos la fama, buscamos el poder, buscamos la comodidad, pero apartados de la voluntad de Dios. Y como resultado, Dios quita su espíritu de nosotros, es decir, Dios se aparta de nosotros. Y al fin y al cabo, ese es el meollo de la enseñanza de ese pasaje bíblico que a veces puede ser tan difícil de entender. Ojalá que te haya ayudado. Me encantaría que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook y de vez en cuando, prometo, estaré enviándoles pasajes bíblicos, pensamientos, ideas que los ayuden a ustedes en su relación con el Señor. Y para hacerse miembro, para suscribirse a la página de Facebook, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pausa breve, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Y ya estamos de regreso, bendito sea Dios, qué rico, qué bueno hermanos que estemos juntos una vez más. Y doy gracias a Dios por estar presente en este programa y ser parte de esta audiencia. Ustedes nos impulsan con su presencia para que podamos seguir haciendo estos programas. Y de nuevo, pues suscríbanse a la página de este servidor en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. youtube.com EWTN Español, perdón, ese es lo de televisión. Estaba pensando en Facebook. youtube.com/EWTN Español es para los programas, para que los puedan ver. Y facebook.com/EWTN Español es para suscribirse a la página de este servidor. En estos momentos, un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber qué es la liturgia de las horas. Alguien decía que el Señor pide rezar a tiempo y a destiempo. También quisiera saber si es un libro para todo el año o si hay que renovarlo periódicamente. Dios lo bendiga, Norma Uliassi. Norma, gracias. La liturgia de las horas también se llama la oración de la iglesia y es la oración que hacen todos los ministros ordenados, los diáconos, sacerdotes, obispos, todos los días. Y la hacemos supuestamente 5 veces al día. Y también la hacen los consagrados que viven en comunidades religiosas, como por ejemplo las monjas, los monjes, los frailes, etcétera, que ellos hacen pues lo mismo que hacemos nosotros. Y es hermoso porque es la oración realmente de la iglesia. Podemos estar en cualquier parte del mundo y podemos a cualquier hora, cualquier momento del mundo y estar consciente de que en alguna parte del mundo, en algún lugar, se va a estar rezando esa misma oración. Entonces ahí se nota la universalidad de la iglesia y también la unidad de la iglesia, que no importa dónde estemos, estamos orando la misma oración. Por eso se le llama la oración de la iglesia. Y se ora en 5 momentos diferentes. Los más comunes son los laudes, es decir, la mañana, y las vísperas por la tarde. Y se componen todas estas oraciones de básicamente los mismos elementos. Hay un pasaje bíblico, hay salmos, hay alabanzas, hay oraciones. Y lo más hermoso es que todo esto pues, nos lleva a una relación definitivamente pues, más íntima con el Señor. ¿Cuántos libros son? Básicamente 4 los libros que se utilizan, 4 tomos. Y también pues hay uno más sencillo que es un solo tomo y tiene las oraciones, como dije anteriormente, de la mañana usualmente. Si usted puede orar esas oraciones sería excelente y les invitamos a todos ustedes para que así lo hagan. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy feliz de poder escribirle. Mis hermanas y yo tenemos muchos problemas con mi mamá. Ella es muy imponente y nos grita a todas, aunque al mismo tiempo se dice muy entregada al Señor rezando el rosario todos los días. Todo el tiempo estamos en peleas y no sabemos qué hacer a pesar de saber que a los padres hay que honrarlos. ¿Qué debemos hacer y cómo podemos llevar en paz esta situación para no ofender a Dios? Mari, Maracaibo, Venezuela. Mari, me imagino que tengas un problema bien serio. Ante todo, felicidades porque quieres hacer la voluntad de Dios, porque quieres encontrar la voluntad de Dios para la situación, me imagino, bien difícil de tu hogar. Dice el Señor Jesús que en casa dividida entra Satanás y destruye. Y ojalá que eso no sea lo que sucede en tu hogar. Primero que todo, lo que tú dijiste acerca de tenemos que honrar a papá y a mamá, muy cierto, tenemos que honrar a padre y a madre, papá y mamá, y eso lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios, respeta a tu padre y a tu madre. ¿Y qué significa respetar? Significa servirle y significa obedecerle. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Este es el único mandamiento que tiene una promesa. Y la promesa es que si tú honras a tu padre y a tu madre, si tú respetas a tu padre y a tu madre, si tú los obedeces y les sirves, el Señor dice, no te vas a quedar sin recompensa. ¿Por qué? Porque la vida es como un boomerang. Todo lo que tú tiras te va a regresar a ti más tarde o más temprano. Si los padres han sido buenos con sus hijos, los hijos van a ser buenos con sus padres. Si los padres son malos con sus hijos, lo más probable es que los hijos actúen de la misma manera con los padres y viceversa.
Los hijos con los padres van a recibir de sus hijos lo mismo que ellos dieron a sus padres. ¿Qué hacer en el caso de tu mamá? Basado en lo que dice la palabra de Dios, de honrar a padre y a madre, de respetar a padre y a madre, de obedecer y servir a padre y a madre. Primero que todo, yo te pido a ti que te reúnas con tus hermanas y que oren por tu mamá. Tu mamá, me imagino yo, que en lo profundo de su corazón quiere servir al Señor. ¿Verdad que sí? Quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, apoyen a su mamá en oración. Yo estoy convencido de que la oración mueve montañas. La oración abre las compuertas del cielo para que nosotros podamos recibir bendiciones necesarias y abundantes para hacer lo que Dios nos pide. Lo primero entonces, orar por mamá y orar juntas. Usted imagina que deben estar dolidas, deben estar resentidas, debe haber como que cierto miedo, tensión en la relación con ella. Entonces es muy fácil juzgar a la persona a quien nosotros le tenemos miedo y con quien nosotros nos sentimos con inseguridad delante de su presencia. Entonces, para que se quite todo eso y para que la mamá pueda estar más tranquila, hay que orar para que el Señor comience a hacer la obra. Lo segundo que es importante es que ustedes se pongan de acuerdo para hablar con mamá. Hay que enfrentarla, hay que confrontarla. Qué extraño que no me hables nada de tu papá. ¿Tu papá está con tu mamá? Yo no sé. ¿Tu papá es parte del problema o podría ser parte de la solución? Yo no sé. ¿Tu mamá las crió a ustedes solas? Tal vez la violencia que tiene tu mamá por dentro, tal vez la desesperación con que tu mamá actúa muchas veces es porque se siente sola, porque siente que no tiene apoyo de la familia, especialmente del hombre de la casa, no sé. Pero lo importante es que hablen con ella y que ustedes le hagan saber, le dicen, mamá, vamos a orar y te pedimos que por favor escuches. Y que ustedes le digan a ella cómo se siente. A veces no hay nada mejor que la confrontación a la persona y hacerlo en una forma de mucho amor y también pues de mucha firmeza. Déjala saber cómo ustedes se sienten y pedirle que ustedes quieren ser una familia unida, una familia centrada en Cristo Jesús y vivir lo que ella les ha enseñado a ustedes en relación a la fe. Que al fin y al cabo la base es el amor. Yo creo que tu mamá va a reaccionar y si no reacciona, pues lo último que les queda a ustedes es callarse la boca. Porque para pelear hace falta dos y cuando uno deja de pelear, ya no va a existir la pelea. Pruébenlo y déjenme saber. Estaremos orando por ustedes, que Dios les bendiga. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en algunos salmos se encuentran frases que hablan de los malvados, enemigos, impíos, etc. En algunos de estos textos incluso se pide a Dios darles su merecido o que les envíe males. Por ejemplo, en el Salmo 109, versículos del 10 al 13. ¿En qué sentido debemos rezar estos salmos que contienen estas expresiones tan duras? Yo pienso que ahora podríamos entender que tales enemigos son el demonio, las tentaciones, los problemas de la vida, las enfermedades o los que persiguen a la iglesia en nuestro tiempo. Freddy, gracias. Y estamos recibiendo preguntas muy interesantes en este programa. Bendito sea Dios. Y de nuevo, todas sus preguntas son necesarias, son importantes y todas edifican al pueblo de Dios, a la audiencia, a la comunidad. En este caso, vamos a ir al pasaje que Freddy está hablando del Salmo 109. Y pudiéramos extenderlo mucho más, pero yo creo que del versículo 10 hasta el versículo 13 es más que suficiente para tener una idea clara. Dice el salmista, comenzando con el versículo 10, que sus hijos anden vagabundos y mendiguen y los echen de sus casas destruidas. Esto es fuerte. Y no solamente es fuerte, que también para el cristiano, es decir, para el hombre, la mujer que realmente sigue el camino del amor, que es el camino de Jesús, pues estas palabras como que no concuerdan con lo que Jesús nos pide, que es el amor. Y sigue diciendo el salmista que un acreedor le quite todo y extraños se apoderen de lo que le ha costado, que nadie le haga un favor y nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea su descendencia exterminada y se borre su nombre en una generación. Esto es tremendo. Y sin embargo, ¿cómo esto está en la Biblia? Cuando habla de venganza, cuando habla de destrucción, de todo lo que realmente va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanas y hermanos, acuérdate, Freddy,
que el conocimiento de Dios es todo un proceso. Y la Santa Biblia precisamente es eso, es un diario de fe de un pueblo que va teniendo experiencias de Dios, que Dios se va manifestando en ellos y a través de ellos se va dando a conocer. Pero esta gente no eran expertos en Dios desde el principio. Es igual que un ser humano no sale del vientre de su madre caminando. No, ¿verdad que no? Comienza pues tratando de gatear y después gatea y después pues trata de levantarse poquito a poco y se cae una y otra vez. Así es la Biblia. Entonces, cuando leemos la Santa Biblia tenemos que estar conscientes que tenemos que leerla con la mentalidad de aquellos tiempos, si no, no la vamos a entender o la vamos a malinterpretar. De ahí la importancia que nos dejemos guiar por la iglesia para que nos enseñe qué en realidad es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es importante también que estemos conscientes que aquí lo que habla el salmista no solamente es una maldición, sino lo que le va a pasar a las personas que optan por ir en contra de la voluntad de Dios. Los que optan por ir en contra de la voluntad de Dios van a experimentar degradación en su familia, en su propia persona. Van a experimentar sufrimientos de todas clases, van a experimentar dolor, van a experimentar destrucción y van a experimentar muerte. Porque al fin y al cabo, la consecuencia o el salario de todo pecado es la muerte. Algo que pensar. De nuevo, me encantaría que fueran miembros, se suscribieran a la página de este servidor en Facebook y por favor vayan a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pausa en estos momentos, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida por ti, el que te ama con amor sin límites, Jesucristo. Y damos gracias al Señor porque en estos días, hermanas y hermanos, estamos celebrando a nivel universal, pero en Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud. Damos gracias a Dios por todos los que se han sacrificado tanto, por todos los que han trabajado tanto y también por todos los jóvenes que en estos momentos se encuentran en Madrid o aquellos que están orando por los que están allá. Nos unimos en oración con ellos y por ellos. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la diferencia entre los evangelios que leemos, que la Iglesia considera inspirados por Dios, y los otros de los que tanto se habla, incluso aquel que le atribuyen a Andrés y que ha dado tema a libros, documentales y comentarios acerca de su distinto contenido? Además, dicen que la Iglesia trata de ocultarlos porque tienen enseñanzas contrarias a lo que ha venido enseñando hasta ahora. Mucha gente atribuye valor a esas cosas y me gustarían sus argumentos para hacerles frente. Adriana, Argentina. Adriana, cómo nos encanta el sensacionalismo, cómo nos encanta la prensa amarilla, la comidilla, el chisme, todas esas cosas, ¿verdad? Y han salido un montón de escritos gnósticos, es decir, por hombres y mujeres que se salieron de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo y se decían gnósticos, y la palabra gnósticos viene del griego de gnosis, mente, que significa que no hay que tener revelación de nadie para conocer a Dios, ni siquiera de Jesucristo, y mucho menos de la iglesia, para conocer a Dios, que se puede conocer a través de la mente. Y ellos empezaron a escribir de acuerdo a lo que ellos pensaban, y surgieron todos estos libros, todos esos evangelios, entre ellos el evangelio de Andrés, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Santo Tomás, etcétera, 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 etcétera. Pero ninguno de ellos fue aceptado por la iglesia. Cuando la iglesia compuso el Nuevo Testamento y declaró cuáles eran los libros que estaban inspirados, más aún, cuáles eran los libros que son palabra de Dios, pues la iglesia determinó, y no por ninguna otra razón, sino porque son los que son de verdad palabra de Dios, son los 4 evangelios. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. ¿Y por qué según? Porque al fin y al cabo es el mismo evangelio, pero visto desde diferentes perspectivas o puntos de vista, de nuevo inspirados por Dios,
que al fin y al cabo son o es palabra de Dios. En estos momentos otro correo electrónico, adelante por favor. Estimado Padre Pedro, doy gracias a Dios Padre que permite que se den estos tipos de programas como el que usted conduce. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre perdón de pecado y remisión del pecado? Gracias. Marta Pérez, Corrientes, Argentina. Marta, gracias. Básicamente es la misma cosa. Cuando hablamos del perdón del pecado, estamos hablando de que el pecado ya deja de ser parte del alma, de la experiencia del ser humano, es cancelado. También cuando hablamos de la remisión de un pecado, estamos hablando de la cancelación de ese pecado. Nosotros cuando somos bautizados, y si somos bautizados ya de cierta edad, y sobre todo si somos adultos, pues no tenemos que confesarnos antes de bautizarnos. Nos bautizamos y ese bautismo elimina, cancela todo pecado cometido. Por eso el bautismo pues es la remisión de todo pecado, es la cancelación de todo pecado. Pero ¿qué pasa si nosotros volvemos a pecar? Y esa fue una de las preguntas elementales o básicas que se hacían los primeros padres de la iglesia. ¿Qué pasa? Porque somos bautizados y al ser bautizados ya somos limpios, ya estamos en gracia de Dios, estamos gozando de la presencia de Dios en su plenitud, pero ¿qué pasa si volvemos a pecar? Y el ser humano pues peca con mucha regularidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues de ahí la confesión, el sacramento de la confesión o la reconciliación que hablaban los primeros padres como el segundo puente para nosotros poder de nuevo reconciliarnos con Dios y comenzar a vivir la paz del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pecamos, pero si bien es cierto que el Señor nos limpia, nos purifica de los pecados, nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección, sin embargo, la consecuencia del pecado o la secuela del pecado queda en nosotros todavía. Como me está diciendo mi productor Pablo Pilco, que es cuando se le pone un clavo o algo que se mete dentro de una madera, y puedes sacar los clavos al fin y al cabo, y los sacas, pero queda ahí el hoyo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo poder cancelar ese hoyo? ¿Cómo poder limpiar ese hoyo? ¿Cómo poder quitar ese hoyo? Pues ahí la iglesia habla de las indulgencias, y cuando nosotros recibimos indulgencia, no solamente pues experimentamos pues la cancelación de nuestras culpas, pero quedamos totalmente purificados de cualquier tipo de secuela o consecuencia de pecado. Entonces, bendito sea Dios, porque la remisión del pecado en este caso significa cancelación total o, si es indulgencia parcial, cancelación parcial de las consecuencias o secuelas de nuestros pecados que hayamos cometido en nuestra vida. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Apreciado Padre, tengo amigos que me dan diferentes respuestas a la siguiente pregunta. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Fue él mismo o fue Dios? Voy a escuchar su respuesta. Bendiciones, Sam Longview, Kent, Inglaterra. Sal, muchísimas gracias. Pues, ¿quién resucita a Jesús como humano? Porque acuérdense, Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Dios no muere, así que la naturaleza divina de Jesús no muere nunca. Pero Jesús como humano, en su naturaleza humana, sí muere. ¿Para qué? Para que tú tengamos vida y salvación eterna. ¿Quién resucita a la naturaleza de Jesús humana? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios. Si vamos nosotros a Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios que es el Padre el que resucita a Jesús. Dice, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Así que el Padre resucita a Jesús, el Hijo resucita a Jesús. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19, Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Yo lo reedificaré en 3 días. Y finalmente vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, y dice que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes,
El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, yo no creo en la Santísima Trinidad. Pues aquí está. Fácil, fácil. Solamente hace falta dar ese paso en fe y dejar a un lado la soberbia que muchas veces nos impide ser hombres y mujeres de fe. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. Hermanas y hermanos, ha sido un gran gusto haber estado con ustedes en este programa. Recuérdense que necesitamos orar por nuestros jóvenes, muy especialmente en este tiempo. Necesitamos orar por WTN, que está cumpliendo años de vida, y ustedes son parte importante de este programa y de esta entidad, de este ministerio que está llevando al mundo la palabra de Dios y que está salvando en el nombre de Cristo Jesús a tantas almas. Que juntos podamos seguir haciendo la diferencia en este mundo, apoyándonos unos a otros y apoyando este ministerio que Dios por amor nos ha dado. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, los colme de su santa paz, y que al igual que María Santísima podamos decir desde lo profundo de nuestro corazón: mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva, a medida que ponemos en práctica el mandamiento del Señor, y es más importante de todos, que es el amor, como hizo nuestra Santísima Madre. Que el Señor los bendiga en abundancia, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.